¿De qué modo? Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Cuando estaba ausente de ellos, él anhelaba verlos una y otra vez, como dice nuestro texto, el 17 y el 18 de el capítulo 2. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Fíjese que Satanás siempre metiendo o estorbando el trabajo de amor del apóstol Pablo. Me impresiona lo que aprendemos en esta carta de su relación y profundo amor por los hermanos en Tesalónica. Su preocupación por ellos también es evidente a medida que nosotros vamos estudiando esta carta o esta epístola en este estudio. Fíjense que al notar su preocupación por la fe de ellos, como leíamos en el capítulo 3 del 1 al 5, la gran preocupación que tenía Pablo. Dice que no pudieron soportar más y ellos acordaron quedarse solo en Atenas y enviar a Timoteo, porque ellos salieron de una forma rápida por causa de la persecución. Pablo había sido ya azotado, ya había sido apedreado en otros lugares y la persecución contra este siervo de Dios era feroz. Los hermanos, queriéndolo proteger, lo sacaron de Tesalónica para salvar su vida. Y ese desgarro que sufrió él como al padre que le arrebatan a sus hijos es la idea que da acá y su preocupación. Por esa razón mandó a Timoteo para que los confirmara en la fe, porque era una iglesia nueva la que quedó ahí. Pocos días estuvo él con ellos y por eso Timoteo fue para saber de ellos. Pablo estaba muy claro que iba a haber persecución, por eso el versículo 4 dice, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como aconteció y sabéis. Los hermanos estaban al tanto, sabían del sacrificado trabajo del apóstol. Entonces fue Timoteo para saber. Mientras nosotros en los versículos que siguen leemos del gozo al oír que los hermanos, a pesar de la persecución y de las aflicciones que sufrían, permanecían fieles. Dice, por cuanto Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando ver el rostro de ellos nuevamente. Dice Pablo, así como nosotros también queremos verlos a ustedes. Dice que en medio de toda esa tristeza, él se gozó. Ahora la pregunta que existe, ¿qué hay de nuestra preocupación por los demás? Aprendemos en esta carta esta profunda relación de Pablo y los hermanos en Tesalónica. Ellos lo perdieron a causa de la persecución y tuvieron que sacarlo rápidamente y lo recordaban con profundo amor. Pablo sufría porque él no podía verlo. Él quiso, pero el diablo les estorbó una y otra vez. Entonces nosotros, ¿qué hay de nuestra preocupación por los demás?
¿Estamos preocupados por el bienestar espiritual de nuestros hermanos? Tal vez ustedes no sean evangelistas. Nosotros que somos evangelistas nos esforzamos. Yo oigo a mi hermano Miguel Quinatoa preocupado por la salud espiritual de los hermanos, animando a otros hermanos que vayan a verlos y a fortalecer su fe. De esa forma nosotros imitamos el amor que sentía Pablo por la obra del Señor. Entonces, fíjese que esto es muy importante para la obra del Señor. A medida que observamos más de cerca la preocupación de Pablo, tal vez hayan cosas que aprender para nosotros. Ya vieron. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ahora sí. A medida que observamos más de cerca la preocupación de Pablo, otro tiene el micrófono abierto. A medida que observamos más de cerca la preocupación de Pablo, tal vez hayan cosas que aprender que asegurarán también que tengamos nosotros esa misma preocupación, esa preocupación adecuada por nuestros hermanos en Cristo. ¿Qué hacemos por los demás? Fíjese que esta lección es muy importante para que nosotros aprendamos de nuestra relación con otros hermanos. No vamos solos caminando por el camino estrecho. Cerca nuestro hay muchos hermanos que necesitan tal vez una palabra de aliento, tal vez que alguien le dé la mano para subir aquella pesada cuesta que van sufriendo. ¿Estamos dispuestos nosotros? ¿Estamos preocupados por los que caminan al cielo a nuestro lado? Fíjese que estas son muy buenas preguntas. La ansiedad de Pablo de saber de los hermanos en Tesalónica. Pablo estaba preocupado por cómo estaban soportando la tribulación. Fíjese que era su gran preocupación. Él no quería que fueran destruidos por esos malos momentos. Los hermanos conocieron, según el relato de Tesalónica, ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Y lo hicieron en momentos de gran tribulación. No fue fácil. Pablo no quería que los perseguidores del evangelio, Satanás, destruyera la fe que había nacido en el corazón de estos hermanos. Ellos incluso le habían advertido, como leíamos delante, que era necesario que pasaran momentos de persecución, que iban a sufrir persecución. Y eso se los dijo Pablo cuando estaba con ellos. Dice, porque también estando con vosotros os predecimos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido. Entonces Pablo estaba preocupado de la fe de estos hermanos. Tenía miedo que el tentador, Satanás, los hubiese tentado. Dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié a Timoteo. Envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y vuestro trabajo haya sido en vano. Temía haber perdido el esfuerzo. Los hermanos que salimos a predicar y que estamos en muchos lugares enseñando, hacemos un esfuerzo grande, dejamos nuestras familias y vamos y queremos poner la palabra del Señor. Yo el jueves viajo a una ciudad del norte de Chile que se llama Calama. No hay iglesia de Cristo ahí, pero hay un hermano que llegó a esas tierras y quiere que le acompañemos. Y vamos a viajar con otro hermano y vamos a ocupar recursos y vamos a estar 4 días con ellos enseñando al hermano y a familiares y amigos. Esperamos que la palabra del Señor pueda tener acogida y muchas personas se conviertan. Pero una vez que uno sale y se regresa, siempre está pensando cómo estarán los hermanos. Felizmente ahora tenemos muchos medios para comunicarnos. En el tiempo de Pablo no era así. Entonces él temía que el trabajo que hizo con los hermanos fuera en vano.
Pero fíjense que esta preocupación de Pablo no solo fue por los hermanos de Tesalónica, sino que también manifestó la misma preocupación por otras iglesias. En el caso de Gálatas, tenía el mismo temor. Gálatas 4:11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, porque también malos hermanos, los judaizantes, habían ido a estorbar el trabajo hecho por el apóstol y habían sacado la vista de los hermanos, la vista del evangelio puro de Cristo para que lo pusieran en la ley de Moisés. También encontramos una exhortación semejante aquí en el libro de Filipenses, cuando él habla a los hermanos ahí en el 2:16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Queremos eso nosotros de los hermanos que se convierten, y por esa razón el apóstol estaba muy preocupado de otras iglesias con el mismo amor, y ese es el mismo amor que nos mueve, me mueve a mí, mueve a los evangelistas que yo conozco, hombres fieles al Señor y que se quieren extender por todo rincón, por todo el país, llevando la bendita simiente. Fíjese, pero esto requiere preocupación, requiere de dedicación. Una nota importante es considerar, fíjense que la doctrina calvinista que enseña que una persona salva es siempre salva. Si así fuera, si esta doctrina fuera cierta, entonces Pablo se estaba preocupando de más, porque si ellos se bautizaron y fueron salvos, nunca iban a perder la salvación, pero no es así. Esa doctrina calvinista es falsa. Es falsa. Nadie es salvo y va a permanecer salvo aunque sea infiel. Tiene que preocuparse de la salvación con temor y temblor. Entonces, fíjese que es muy interesante pensar en esta preocupación del apóstol Pablo por estos nuevos hermanos de la provincia de Tesalónica. Preocupado por ayudar a la iglesia en Tesalónica estaba el apóstol Pablo. Dice que envió a Timoteo. Eso significaba que él iba a quedar solo, con despojándose o enviando a un hermano que le era muy útil en el trabajo de predicación ahí en Atenas, donde estaban. Eso significaba ahí, como decía, quedarse solo en Atenas, estar sin la ayuda de un hermano, de un ministro, colaborador en el evangelio. Envió a Timoteo por dos razones, dice nuestro capítulo 3. ¿Por qué lo envió? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Timoteo era un siervo de Dios también poderoso que amaba poderosamente la obra del Señor. Y fue él a confirmar la fe, alentar a los hermanos y para saber de la condición de la fe de ellos. Entonces, otra vez, pensar un poco si la doctrina, una vez salvo, siempre salvo, fuera cierta, ¿por qué la necesidad de despojarse de Timoteo o Pablo para enviarlo a Tesalónica si ellos nunca se iban a perder? Esta doctrina, salvo, siempre salvo, es una doctrina falsa. Y aquí vemos nosotros que era necesario que otros hermanos fueran a fortalecer la fe de los hermanos, en este caso Timoteo, fortalecer la fe de nuestros hermanos ahí en Tesalónica. Fue necesario. Ahora, manifestó Pablo su alegría por las gratas noticias que le trajo Timoteo. Timoteo ahora había regresado y traía muy buenas noticias. Me imagino que estuvo un tiempo con los hermanos. Dice el capítulo 3, versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor
que siempre nos recordáis con cariño, deseando deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Fíjese que esto trajo gran alegría al apóstol. Los hermanos en Tesalónica mantenían su fe y su amor por Jesucristo. Qué lindo es cuando recorrimos con los hermanos y llegamos a lugares lejos y sabemos de hermanos que aman al Señor. En el viaje que hice con mi hermano a Ecuador y nos acompañó y nos llevó a varias iglesias el hermano Miguel, siempre yo hacía mención de esto. Me gozaba que en medio de algunos cerros parecían ciudades no muy pobladas, pero se juntaba un grupo de hermanos que en esas lejanas tierras amaban al Señor. Y qué hermoso esa fortaleza que recibe uno de saber que ahí el Señor tiene pueblo para su nombre, que hay gente que ama al Señor. Los hermanos de Tesalónica resultaron en un tremendo gozo para el apóstol Pablo. ¿Qué pasaba? Los hermanos mantenían un buen recuerdo de Pablo. Manifestaron su gran deseo de ver a Pablo nuevamente. La reacción de Pablo a esta noticia la tenemos acá en los versículos 7 al 9. Dice, por ello, hermano, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Señor. Ciertamente no hay gozo más grande que saber que los hermanos permanecen fieles. Fue consolados Pablo por su propia aflicción. Él estaba angustiado, saber que el diablo está destruyendo, que está siendo perseguido, que hay malos hermanos destruyendo la obra, pero saber que estos hermanos permanecían fieles y tenían un buen recuerdo de él, del trabajo que había hecho, su alegría de saber que vivían firmes en la fe constante. Fíjese que eso provocó una gran alegría. Se regocijó con agradecimiento por por la condición de los hermanos ante Dios. Eso nos goza porque sabemos que nos encontraremos con el Señor un día para juntos gozarnos de todos los problemas que sufrimos en esta vida. Lo que vemos en este caso en las oraciones de Pablo. Nótese la frecuencia de sus oraciones por ellos. ¿Cómo lo hacía? ¿Cuántas veces oraba? Dice el versículo 10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte de vuestra fe. Pablo tuvo que salir rápidamente de los hermanos y había muchas cosas que ellos tenían que saber. Por eso la preocupación de Pablo. Pero ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos pedir? ¿Cómo podemos rogar para que nuestros hermanos mantengan la fe? Pablo lo hacía orando de noche y de día. Bueno, es tener una lista de hermanos para orar por su fe, para orar por su fidelidad. Fíjese que el contenido de sus oraciones por ellos, para ver su cara una vez más. Pablo quería verlos, abrazarlos, el encuentro, mirarnos cara a cara, abrazarnos, poder conversar mirándonos a los ojos, ver cómo la palabra hace efecto en los corazones. Pan para el desayuno, café. Oh, pan para el desayuno, ya. Pablo quería ver su rostro y perfeccionar lo que faltaba de su fe, enseñarle la doctrina para que estuvieran firmes, su oración.
era esa. La preocupación de Pablo por sus hermanos se evidencia ciertamente por esa preocupación, su ayuda, su gozo, sus oraciones. No era una cosa de simple, sino que él los amaba profundamente y quería que ellos estuvieran capacitados e instruidos para llegar y terminar la carrera con gozo. Es imprescindible que ellos aprendan. Y Pablo quería ir y estar con ellos para enseñarle. La pregunta, ¿nosotros tenemos preocupación por nuestros hermanos? ¿Estamos preocupados por el bienestar de nuestros hermanos, especialmente de los débiles? Suele pasar que en las congregaciones donde asistimos son muy pocos los hermanos que se sientan con su Biblia y tratan de hacer lecciones para enseñar. A veces tenemos muchos hermanos, pero muy pocos que amen profundamente a los hermanos y quieran compartir la bendita palabra de Dios. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Estamos preocupados en el bienestar de nuestros hermanos, especialmente de los hermanos débiles? El hermano viene de vez en cuando o está preocupado de otras cosas y no asiste, lo vamos a ver, le preguntamos, nos acercamos, va el matrimonio a golpear la puerta del hermano y decir, hermanito, hace tiempo que no lo vemos, ¿qué le pasa? No está yendo a las reuniones, usted se está perdiendo lecciones importantes que debe aprender. ¿Estamos nosotros preocupados? ¿Nos preocupa la ausencia de los hermanos? ¿Cuántos faltaron el domingo? ¿Los hemos llamado? ¿Hemos ido a saber de ellos? ¿Hemos hecho el esfuerzo? ¿Hemos hecho el esfuerzo de llamarlos, escribirles o de alguna manera contactarnos? ¿Estamos ayudando, dando un buen ejemplo con nuestro propio servicio y asistencia a Dios? ¿Somos fieles nosotros para que los demás vean nuestro buen ejemplo? Fíjese que esto es muy importante en una iglesia local. Hermanos referentes se requieren, se necesitan y amarlos profundamente para ayudarlos, porque vamos caminando hacia el cielo. ¿Le damos alguna ayuda? ¿Estamos haciendo lo que podamos por establecerlos y alentarlos en la fe? A veces se requiere ir a las casas y enseñar. A veces los hermanos no son flojos para venir al local de reunión. Bueno, entonces cuando nosotros los predicadores tenemos que de alguna manera ir, programar algún estudio y visitarlos, llamarlos. Tenemos ahora tantos medios, podemos hacer estudios por el WhatsApp, por el Zoom, y llamarlos para animarlos. No queremos que se pierdan. Pablo estaba dispuesto a hacer sacrificios personales para ayudar a sus hermanos. Él quiso ir una y otra vez, pero Satanás se lo estorbó. Por eso envió a Timoteo, un hermano fiel, para que siguiera la enseñanza, para que ellos crecieran y no los tentara el tentador. Nosotros experimentamos alguna alegría cuando los hermanos despiertan de ese sueño de indiferencia y se restauran. Estamos contentos, nos conmueve algo cuando vemos a un hermano o hermana restaurados a la fe o restaurados a la comunión del Señor. Debemos de alegrarnos con aquello. Tenemos alguna alegría cuando vemos regresar a hermanos a nuestro medio, y si están idos por mucho tiempo, los vamos a buscar. Fíjese que la iglesia necesita de eso. Podemos decir como Pablo, porque ahora vivimos si permanecéis firmes en el Señor. No hay cosa más triste que ver que los hermanos abandonan la fe, engañados por Satanás y por el diablo. Por eso los hermanos fieles necesitamos fuerza para ir en pos y en busca de aquellos que han perdido la fe. Nuestra reacción al ver a hermanos que son débiles, hacer un esfuerzo por ser fieles, revela mucho sobre nuestro nivel
de preocupación por ellos. Vamos, llevémoslo, acompañémoslo, ofrezcámosle nuestros servicios. Si llegamos en carro, ofrezcámoslo, llevarlos. Fíjese que eso ayudará mucho al crecimiento. Ofrecemos oraciones, las oraciones de agradecimiento. Cuando escuchamos o vemos evidencia de su fidelidad, oraciones para verlos y perfeccionar lo que falta en la fe de ellos. Por eso se requiere, hermanos, que podamos preparar lecciones bíblicas para hacerles ver a los hermanos con paciencia su estado de perdición. Se bautizaron, pero deben perfeccionarse. Tienen que alcanzar el carácter de Cristo, y eso se hace con enseñanza. Se necesitan muchos obreros para llevar a cabo esto, y necesitamos ofrecernos nosotros mismos para ayudarlo. Pablo oraba mucho, día y noche. ¿Cuántas veces oramos por los que son débiles o están pasando por pruebas? ¿Qué hacemos nosotros? Aprendemos mucho de estas cartas de Pablo con las iglesias, porque aprendemos cómo debemos de amar a los hermanos, y sentimos y vemos y nos imaginamos ese profundo amor del apóstol por los hermanos. En fin, concluyendo, muchas alegrías provienen de ver la fidelidad y constancia de otros cristianos. Nos gozamos muchos cuando vamos a ver a los hermanos y sabemos que permanecen fieles, porque su fidelidad nos ha costado. Nosotros le hemos hecho muchos esfuerzos por ayudarle, enviándoles estudios bíblicos, tratando de llamarlos y ayudarles. Nos alegra mucho, mucho saber que permanecen fieles. Pablo fue consolado en sus propias aflicciones y preocupaciones por la fe de los hermanos, como dice el versículo 7. Pues estoy 3:7 aquí. Pues ellos, hermanos, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Es de gran estímulo saber que los hermanos permanecen fieles. Dice Pablo que él estaba vivo debido a la firmeza, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en la fe. Claro, se llenó de acción de gracias por el gozo que vino al saber o al ver su fe. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? En el versículo 9, Pablo expresa de esta forma. Claro, esa gratitud, saber que allá los hermanos, a pesar de las muchas pruebas, seguían amando al Señor. El apóstol Juan podría relacionarse con este gozo que Pablo describió ahí cuando nos habla en 3 de Juan 3:4. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Nos gozamos, nos alegramos mucho de saber de la fidelidad de los hermanos. Para experimentar tal gozo necesitamos preocuparnos por nuestros hermanos, amar profundamente la obra del Señor. Entonces, tener suficiente preocupación para estar ansiosos por su condición, mayormente hermanos que conocemos y sabemos que necesitan ayuda. Nosotros nos extendemos de alguna manera, como lo hago yo a través de estas lecciones, para ayudarlos a ustedes. Yo quiero encontrarme con ustedes en el cielo y me gozo que estén ahí oyendo la palabra del Señor. Esta es la única forma que tenemos de fortalecernos, la enseñanza bíblica. Debemos entonces
tener preocupación suficiente para hacer algo al respecto. Quizás la preocupación de Pablo por sus hermanos podría despertar nuestra propia preocupación. Mire a su alrededor ahí en la iglesia local. Piense qué hermano necesitaría de su ayuda. ¿A quién podría usted ayudar? Tal vez ponerse de acuerdo y orar a ciertas horas puede ayudar. O visitar. Vaya con su esposa y a la hora, no sé a qué hora, pueda ponerse de acuerdo con el hermano y visite para hablar cosas espirituales. Verá usted cómo le ayudará. Si usted se da cuenta que es hermano nuevo y es débil, hágalo. Sin preocupación por nuestros hermanos, va a existir el peligro real de que nuestro trabajo sea en vano. No quiero que mis hermanos se mueran de hambre espiritual por no llevar, o de sed espiritual, por no llevarle ese vaso de agua fresca de la palabra de Dios. Usted tiene la capacidad, usted puede hacerlo. Piense, mire alrededor, considere su congregación donde es miembro. Hágalo. Ya verá usted el gozo. Entonces, que nuestra preocupación por nuestros hermanos sea tal que cuando oigamos de su fidelidad, también nosotros podamos decir, como Pablo, porque ahora vivimos si permanecéis firmes en el Señor. Primera Tesalonicenses 3:8. Yo he querido compartir esta lección con ustedes, mis hermanos, para animarles a, a entender que ustedes también tienen una gran labor. Amen al Señor profundamente, amen a sus hermanos. Identifique usted en la congregación al que esté débil, acérquese, ofrézcale orar juntos. Vaya, por último, a leer la Biblia, si usted no tiene mucho dominio, pero pónganse de acuerdo, júntense, leamos el libro de los Hechos. Se juntan una vez a la semana y lean. Eso ayudará mucho a los débiles. Que el Señor les bendiga. Y estos consejos de este predicador les puedan ayudar en su tránsito hacia la vida eterna. Muchas gracias por su buena atención.